Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Tauro, con el trabajo. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual, Tauro. Ya sabéis que te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que también me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Tauro, y el trabajo. Bueno, Tauro, si hubiera un cambio en un principio dentro del trabajo que tú sientes que es un cambio amenazante para ti, yo te diría en este caso que no lo sintieras así. Simplemente este cambio que va a haber, que aparentemente es amenazante para ti, para todos los que estáis ahí, dice, es necesario para evolucionar, para un avance, para cambios positivos. Los Tauro que no estáis trabajando, yo te veo realizando trabajos, Tauro, con alguien muy cercano a ti, que de hecho esta persona, aunque no haya una formalidad aquí de por medio, aquí lo que dicen las cartas, que tú a través de esta persona vas a tener la oportunidad de tener un trabajo más estable, más seguro, ¿bien? Tauro, que tenéis un negocio. Ciertos cambios que ha habido o se pueden llegar a producir, ¿vale? A día de hoy, o dentro de muy poco, dice, puede traer, no voy a decir una pérdida, te voy a decir una no ganancia. Porque una pérdida es cuando tú tienes algo y lo pierdes. En este caso no lo tienes todavía. ¿Que puedes contar con ello? Eso es otra cosa. Dice, no lo tienes todavía, o sea que sería una no ganancia. Cuidado con eso, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu economía. Vamos a ver, Tauro, y tu economía. Bueno. Dice, habrá que tomar decisiones de cara a un futuro inmediato respecto a la economía tuya y de una persona que tienes al lado. Puede ser los Tauro que estáis casados o algo así. Por otro lado, los Tauro que estáis esperando un dinero relacionado con hijos, dice, llega ese dinero. Está a punto de llegar ese dinero, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Tauro. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Tauro que estáis solteros. Me gusta lo que veo. Me gusta la liberación que estoy viendo a día de hoy. Una liberación. Me gusta este reencuentro. Este reencuentro, y te hablo de un reencuentro que es una persona que ya en su momento estuvo en tu vida de una forma o de otra. Me da igual la forma, yo sí te digo estuvo en tu vida. Porque hablan de un destino escrito entre vosotros dos. Ahora no te lo puedo pintar fácil, ¿no? Es algo que no te lo puedo pintar fácil. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir, Tauro. Vamos a ver esta persona. Se retoma una historia del pasado, pero esta vez basada más en lo sentimental que en lo sexual. Las cosas cambiarán mucho
O la persona vendrá con otra disposición, ¿bien? Tomará decisiones en un futuro, aunque serán decisiones difíciles de tomar. Pero que las va a tomar, sale clarísimamente. Aunque eso lleva un tiempo. Y yo no sé, Tauro, cuánto tiempo estás dispuesto tú o dispuesta a esperar. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Pero bueno, esta persona aquí, yo lo que veo, que en su momento pudo tomar una decisión, no la tomó y ahora se da cuenta de los sentimientos o de lo que tú le aportabas a esta persona y dice, por eso vuelve. O sea, es que no vuelve por otra cosa, ni porque esté ahora mal, ni nada, no, vuelve porque se da cuenta, en cierto modo, de lo que verdaderamente le aportabas a esta persona. Entonces dice, es como si dijera, necesito tener a esa persona, necesito revivir esto, porque es como mi oxígeno, mis ganas de vivir. Es como si te necesitara esta persona. Y sale que se acerca a tu vida a lo largo de este mes. Vamos a seguir. O sea, que esto no es un encuentro por sorpresa, no, es que se acerca a tu vida esta persona, ¿eh? Vamos a seguir, Tauro. Solteros. Dice, llegará el momento en el que tendrá claro esta persona es que es lo que yo necesitaba o es lo que yo he estado buscando siempre. Por eso te hablaba yo en un principio de que entre vosotros dos hay un destino escrito. Porque es una necesidad entre vosotros dos de vivir esto. Ya me contaréis, Tauro, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Tauro. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia y Tauro que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Bueno, aquí se van como poniendo las cosas en su sitio. Hay obstáculos todavía, pero dicen se van poniendo las cosas en su lugar. Se va como controlando una situación, que esto es muy importante para alguno de vosotros dos. Aunque aún hay mucho trabajo por hacer, pero dice es algo que tiene que ir de forma lenta en la relación. Sale un triunfo para vosotros, pero ese triunfo, también te digo que no es un triunfo de que de la noche a la mañana cambie todo. No, esto es algo progresivo, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Tauro. Casados, en convivencia y novios. Cambios positivos en la relación. Caminos abiertos. Tauro, dice, y el final de algo. ¿Cuál es este final? Final de indecisiones. Entonces entiendo que hay algunos de vosotros, Tauro, que está en la situación de querer o de tener la necesidad de tomar decisiones. Dice, y esta etapa se termina. O sea que esto es positivo para la relación. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Vamos a ver con estas. Estáis viviendo como una segunda etapa de
de romanticismo, de renacimiento, de volverme a enamorar, ¿no? Como por así decirlo, ¿no? Entonces esto es muy positivo. Dice, esto es muy bueno para esa decisión de tomar, que será seguramente una decisión que está en el interior de alguno de vosotros, que no será una indecisión que se muestre, ¿bien? Y será muy importante esta etapa que estáis viviendo de romanticismo, de demostrar, de luna de miel, como por así decirlo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Casados, en convivencia y novios. Aquí dicen, se llegó a la conclusión de una situación. Se llega a la conclusión de algo. Dice, y esto hace que como que encontremos las respuestas a todo lo que nos ha generado dudas en la relación, ¿eh? Muy positivas vuestras cartas, mi queridísimo Tauro. Vamos a seguir, seguimos con tu mensaje especial del amor. Solo esperan a que los demás actúen. Dicen, no te adelantes, no respondas de la misma forma, solo deja pasar el tiempo y verás cómo actúan los demás y verás cómo se pone todo en su lugar. Tauro, ese es el mensaje que te dan. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos, Tauro. Vamos a seguir con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje. Y vamos también a hablar de tu lado espiritual. Tauro y tu salud. Llevo tiempo observando como que debes de prestarle atención al tema de los riñones. ¿Bien? Dice, puede haber cambios inesperados o bruscos, así que préstale atención a esto. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro. Seguimos con ese mensaje general. Se me había ido, ¿eh? Tu mensaje general te dice, si ahora mismo tienes una pérdida en algún aspecto de tu vida, dice, si te pones a solucionarla en el mismo momento, este tipo de pérdida que tú consideras para ti, o de amenaza, dice, actuarás de una forma, vamos a decir incorrecta, ¿vale? Vamos a decir incorrecta y que te puede generar en un futuro un bloqueo en algo que tú tienes que recibir. Así que si te pasa alguna situación así, Tauro, yo te diría que esperaras de 2 a 3 días, que no te adelantes a los acontecimientos, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro. Ahora sí vamos a hablar de tu lado espiritual. Vamos a ver qué mensaje tenemos hoy. Ya sabéis que en este tipo de mensaje es para la persona que de verdad identifiquéis a ese ser querido que quiera dar el mensaje, ¿eh? Si no identificas a esa persona, ya sabes que este mensaje no es para ti, Tauro. Bueno, vamos a ver, Tauro. Bueno, se me muestra una persona sentada, mayor, paciente, como a la espera de algo. Una persona bastante observadora, ¿eh? Es una mujer, ¿eh? La letra M se me muestra mucho con esta mujer. Y muestra mucho una parte de su infancia, ¿no?
Hace mucha referencia a una parte de su infancia, como que ella recordaba mucho su infancia o tuvo... Pero la recuerda con felicidad, sí te lo voy a decir, ¿eh? O sea, no es que hablara de su infancia en forma traumática, de forma traumática, no. Me muestra su infancia en positivo, en felicidad, ¿eh? Y una figura que ella perdió cuando era muy chiquita. Como que una figura muy importante para ella, que perdió cuando era pequeña. Me muestra mucho el número 18, Tauro. No sé qué tiene que ver ese número. Pelo moreno. Y una mujer muy... Yo veo una mujer para su tiempo, adelantada a su tiempo. Sí lo digo, ¿eh? Muy adelantada a su tiempo, muy moderna, muy... sin prejuicios, ¿eh? De todas maneras, Tauro, si tú has identificado a este ser querido, te digo que intentes contactar con esta persona a través de los sueños para ver si te amplía ese mensaje o simplemente quiere que sepas que está ahí, que está bien. Tauro, te voy a dar un número, el número 53. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Tauro, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.